Muchas gracias, María José. Como hemos dicho, dejamos la turno de preguntas para la mesa redonda, donde participaremos con María José y Pablo y además con Javier. Entonces pasamos seguidamente a la siguiente, por parte de Pablo Laguna, que trabaja en la actualidad en el equipo técnico de Europa Laica. Es miembro del secretariado de Unilaica, una de las secciones de Europa Laica que se dedica al ámbito de la universidad, y también es socio del Círculo Técnico. Es sociólogo por la Universidad de Granada, magíster por la Complutense y experto en innovación pública por la Alcalá de Henares. Varias titulaciones en diferentes universidades. Ha trabajado como consultor en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la presidencia de la República Oriental del Uruguay y los parlamentos uruguayo y vasco, diseñando, implementando y evaluando políticas de ciencia, tecnología e innovación, entre otras temáticas. Actualmente es consejero de la Fundación Books on World, que trabaja en el ámbito de la innovación en las industrias culturales y creativas. Y también, fundamentalmente, no me lo ha pasado en el currículum, pero puedo decir que buena persona. Entonces, pues pese a todo. Pese a todo. Pese a ser entonces, pues seguidamente pasamos a la ponencia que presentará bajo el título de Laicismo y Escepticismo, un encuentro ilustrado. ¿Vale? Gracias. Si nos corremos un poquillo, digo sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Tengo que agradecer y tengo que decir que es un privilegio y a su vez es un desafío el intervenir después de Javier y después de María José, pero bueno, también es un lujo y un descanso porque, bueno, como se dice, caminamos a hombros de gigantes, ¿no? Pues bueno, en este caso, la hora y media de ponencia me la había exaltado diciendo esto ya está dicho, así que vamos a ser una cosa, no nos preocupemos. Bueno, estamos en la sesión de conceptos, ¿no? Bueno, sentar un poquito las bases para después, esta tarde y mañana, ir a cuestiones más prácticas. Entonces, voy a subrayar algunas de las cuestiones que ya se han dicho a lo largo de la mañana sobre el laicismo, sobre el escepticismo, para pasar a introducir pues, algunas de las cuestiones que se abordan desde estos movimientos. Yo podría decir por formación profesional, soy sociólogo, así que el abordaje y el énfasis que quiero poner sobre estas cuestiones es que estamos hablando de movimientos sociales. Tanto el laicismo como el escepticismo son, entre otras cosas, movimientos sociales que están emparentados. Y bueno, y en el título de la ponencia ya dejo claro por donde veo el parentesco, y es que la ilustración es el punto de inflexión en el que podríamos ver la génesis fundamental de estos dos movimientos, y por supuesto tienen antecedentes, la ciencia tiene muchos antecedentes, pero ese momento es claro, desde luego, para cualquiera de los dos movimientos. El laicismo es la definición y la concepción que tenemos en el movimiento laicista en España, en Europa Laica, en todas las organizaciones que están en torno a esta, es el movimiento que promueve la libertad de conciencia, todas las condiciones jurídicas, políticas, sociales, materiales, para que se desarrolle en el máximo grado posible la libertad de conciencia. Esto tiene un montón de consecuencias de traducciones, es una cuestión muy amplia, muy abarcativa, y por cuestiones prácticas, por cuestiones, si acaso, históricas, se ha ido haciendo énfasis en determinadas cuestiones. Entonces, hoy aquí el vínculo con el escepticismo y con lo que tradicionalmente trabaja el escepticismo, si acaso no es algo que desde el movimiento laicista se haya estado muy acostumbrado a tratar. Todo lo que antes hablaba María José quizás del creacionismo sí, pero a lo mejor lo del terraplanismo pues a mucha gente no suena raro, y en el movimiento escéptico pues es una de las cuestiones que están muy presentes. Pero como eso, un montón de cuestiones, también mencionaba el tema de las vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, por cuestiones históricas, decía, se ha centrado la cuestión en algunas de las cuestiones que son principios fundamentales, ¿no? La neutralidad del Estado ante las diferentes convicciones, los diferentes tipos de convicciones, el principio de separación Iglesia-Estado, que si analizamos este principio,
no es más que la expresión en positivo del anticlericalismo. Y aquí hay que hacer una acotación. El anticlericalismo hay que hacer la distinción con respecto a la antirreligiosidad. No es lo mismo estar en contra del clericalismo que estar en contra de las religiones. El laicismo no está necesariamente en contra de las religiones, lo que está en contra del clericalismo, que, si bien no soy yo muy adepto a la RAE, creo que está bien recogido cuando dice que el clericalismo es la influencia excesiva del clero en los asuntos políticos. De eso es de lo que está en contra el laicismo. De eso, no en contra de la religión, no en contra de que los curas tienen toda la libertad de expresión que tengan. Ahora bien, no de influir en los asuntos públicos y de imponer, por tanto, su visión, su particular visión al conjunto de la ciudadanía. Entonces, eso es en particular lo que está en contra del laicismo. Y por tanto, la separación Iglesia-Estado es, digamos, una herramienta, es un instrumento, es una concreción de un principio mayor, que es el de la separación del ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Entonces, la separación Iglesias-Estado, bueno, sirve para las religiones tradicionales, desde luego, porque están, digamos, pues están institucionalizadas, están estructuradas, pero luego nos encontramos toda una retaíla de convicciones como las que hoy vamos a tratar, que no tienen esa organización clara, que no hay unos clérigos claramente identificados y que están intentando influir en el conjunto de la población. Por tanto, es necesario abstraernos de este principio, que es muy claro cuando explicitamos separación Iglesia-Estado. A lo mejor no es tan fácil ver cuando hablamos de separación del ámbito público y del ámbito privado, pero ahí tenemos que llegar, ahí tenemos que aterrizar para poder abarcar todas estas otras cuestiones que hoy en día están cada vez más extendidas en detrimento de las religiones tradicionales. Incluso dentro de las religiones tradicionales hay transformaciones y se adaptan a estas cuestiones, y ahora entraré también a ello. Mencionaba también otro de los principios fundamentales para el laicismo, que es la neutralidad del Estado. El concepto de neutralidad me parece que es uno de los más maltratados que podemos encontrar, porque se utiliza en contextos de los más variopintos, con acepciones casi contradictorias, ¿no? Desde el laicismo se habla de neutralidad en referencia a las convicciones particulares. O sea, cuando hablamos de la neutralidad del Estado desde el laicismo, lo que nos estamos refiriendo es que con respecto a las convicciones particulares el Estado no debe tomar parte, no debe privilegiar a las unas con respecto a las otras, ni siquiera a unos tipos con respecto a otros, como hoy en día vemos, en el caso de las creencias religiosas. Se les da un rol, un papel, un estatus, unos privilegios económicos, de ámbito de participación, etcétera, con respecto a otro tipo de convicciones. Pero también hay otras que deben ser igualmente el Estado neutral ante ellas. Y un ejemplo que me gusta poner, y aquí también está Juan Antonio, que en esto es muy activo también, es el tema del militarismo, por ejemplo. Desde el laicismo también se estaría en contra del militarismo, se estaría en contra de que el Estado tome parte. Una cosa es tener un ejército, una cosa es que una concepción weberiana del Estado nos pueda decir, bueno, el Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Vale, bien. Y por tanto de ahí deviene que debe haber fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, policiales y militares. No todos los Estados tienen los militares, y creo que eso está bien y que deberíamos abolirlo, pero no necesariamente entremos a eso ya es una opinión muy particular. Vale. Pero eso es una cosa del ejército, y otra cosa es el militarismo. Otra cosa es la imposición de los valores castrenses, de las categorías castrenses al conjunto de la sociedad. Eso ya es otra cosa. Otra cosa es la injerencia de los cuerpos militares en el ámbito político. Cualquiera se puede venir a la mente, pues, las dictaduras militares. Eso, desde el laicismo, estamos en contra. Y en todas las cuestiones lo que lo fundamenta es el principio de neutralidad del Estado. No se puede. Eso violenta la laicidad del Estado. Igual que la injerencia clerical, pues también la militarista. Y como esta, podemos poner una infinidad de ejemplos, ¿no? Por otro lado, y entro en el escepticismo en el sentido de Javier.
aclaremos, y ya no entro ahí a aclarar mucho más, pero sí quisiera, voy a leer, como sabéis, hoy nos patrocinan dos asociaciones, que son ARP, Sociedad por el Avance del Pensamiento Crítico, y el Círculo Escéptico. Voy a leer las pequeñas descripciones que tiene cada una de los fines que tiene. ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, impulsa el desarrollo de la ciencia, el pensamiento crítico, la educación científica, el uso de la razón y el laicismo. Promueve la investigación crítica de las afirmaciones paranormales y pseudocientíficas desde un punto de vista científico y racional. Divulga la información sobre los resultados de estas investigaciones entre la comunidad científica y el público en general. Esa es una de las asociaciones. La otra, el Círculo Escéptico, tiene como finalidad principal fomentar la práctica del escepticismo, entendiendo por este al pensamiento crítico y racional como herramienta indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Consideramos que una posición intelectual crítica es la mejor herramienta para desenvolvernos en las realidades natural y social, ante la creciente multiplicidad de discursos con pretensión de verdad absoluta que los medios de comunicación difunden. Esto entronca perfectamente con todo lo que había indicado previamente. Sobre las explicaciones. Si acaso me gustaría señalar de estas definiciones un par de cuestiones. Uno, fíjense que ya en una de las asociaciones lo dice claramente, tienen el laicismo dentro de sus fines, de una forma explícita. Está mencionado tal cual, el laicismo. Es normal, ¿no? Me parece que es normal y que entra dentro de esta cuestión que decía, de este parentesco que hay entre el laicismo y el escepticismo. De estas definiciones me voy a quedar con una cuestión. Pensamiento crítico. Creo que es el núcleo fundamental del movimiento escéptico en general, que es el que está entendido en el sentido que planteaba hoy Javier. Y el pensamiento crítico, tenemos que entrar en una cuestión de fondo, la crítica, el concepto de la crítica. Esto es algo común al laicismo y al escepticismo. Aquí hay una de las cuestiones que los une también de lleno. La defensa del laicismo implica necesariamente la defensa de la libertad, por supuesto, estamos hablando de la libertad de conciencia, y esto abarca la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, una amplia gama de libertades que, entre otras cosas, lo que implica es la libertad de decir lo que no me gusta de las creencias de los demás. Eso es la crítica. Y aquí es donde entra una cuestión que siempre decimos de una forma muy clara y tajante y que hace al escepticismo, y es que se respeta a las personas, no a las creencias. Porque aquí tenemos este mito muy extendido de que todas las creencias son respetables. Pues miren, no. Antes lo decía María José con una claridad que no voy a entrar en más detalle en ello. Pero las personas sí que lo son. Es decir, una cosa es que tu creencia, yo te diga que eso es una tontería, como decía antes María José, y otra cosa es que, bueno, yo ya me meta contigo de otra manera, pero no. Entonces, esa distinción es fundamental. Las creencias no son respetables, son criticables todas ellas, y otra cosa es la persona en sí misma, ¿no? Entonces, aquí, digamos, como se ha expuesto hoy, pues bueno, tenemos todo el tema del creacionismo y la evolución, como se plantea equiparar. Pues bien, no son equiparables, no todo es igual, no todo es lo mismo. No se puede poner en pie de igualdad el creacionismo y la evolución, no se puede poner en pie de igualdad el terraplanismo y la geografía. No podemos plantear como se plantea, es igual de absurdo plantear que se enseñe en las escuelas como una alternativa, como una cuestión de poder excluir uno o lo otro, la creación o la evolución. O sea, es que es igual de absurdo que poner eso en pie de igualdad el terraplanismo y la geografía, que es que de ahí que no, vamos. Dicho esto, aquí entra de nuevo la cuestión laicista de separar el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Hay una de estas cuestiones que sí tienen cabida en el ámbito de lo público, las científicas, y otras que no, que son creencias en busca de fundamentos y que en tanto que tal, por tanto, o sea, en tanto que dogmas que constituyen, están a la permanente búsqueda de un fundamento y solo tienen ojos para lo que fundamenten sus posiciones, y no lo demás.
con esta gente no se puede discutir. No se puede discutir, toda la evidencia que les tires enfrente se la van a obviar y solo lo que fundamenta sus posiciones lo van a aceptar. Por tanto, pues estamos hablando de que eso pues solo puede pertenecer al ámbito privado. En tu fuero interno, pues ya eres muy libre de creerte todas las tonterías que quieras. Pero en el ámbito de lo público no puede imperar eso. En el ámbito público, por tanto, y ahí entramos al siguiente concepto, sería que solo puede imperar la ciencia, solo puede imperar la razón. Y hoy estamos aquí para hablar de todas las cosas de pseudociencia, incluso de anticiencia, porque es que, claro, en esta ocasión ya no es solo de... Aquí tenemos muchos conceptos, y hay que aclararlo. Una cosa son las pseudociencias que se pretenden ciencias, pero es que cuando estamos hablando del relativismo, cuando estamos hablando del creacionismo, es que estamos hablando de anticiencias, que directamente se oponen, que directamente confrontan con la ciencia, la niegan. Pues bien, no voy a entrar, y aquí ya empiezo a soltar cosas, no voy a entrar a qué es ciencia, qué es verdad, etcétera, porque ya eso está sobradamente explicado, pero sí que voy a entrar en la cuestión de los privilegios, la cuestión de que aquí se violenta la neutralidad y por tanto se violentan los principios laicistas, y tenemos una situación en la que, por aterrizar en España, pues actualmente hay un fenómeno que sería el privilegio de las creencias religiosas. En particular, la Iglesia Católica, la religión católica tiene con todo su entramado, no solo la Iglesia como cuerpo central de clérigos, sino todo el entramado, tiene unos privilegios que se justifican, entre otras cosas, también dándole otros privilegios a las creencias minoritarias, pero no deja de diferenciarse el ámbito de las creencias religiosas con respecto al resto. Si tú eres marxista, pues para ti no hay subvenciones, pero para otros sí. Para eso hay todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, quería dar unas pinceladas sobre, pues bueno, Europa Laica saca anualmente un informe en el que queda detallado cómo la Iglesia Católica se lleva en España, pues, más de 11.000 millones de euros de fondos públicos. De esos, una pequeña parte es lo que es la famosa casilla del IRPF. Por esa casilla del IRPF es interesante, por la cuestión sociológica que hay detrás, ver cómo últimamente los datos sucesivos ha ido disminuyendo la cantidad de gente que la marca y sin embargo ha aumentado la financiación que recibe, que se recauda por la recaudación que se hace por esa vía. Eso lo que denota es que si bien cada vez menos personas marcan esa casilla, las que lo hacen son las que más tienen y que cada vez tienen más. Hay una acumulación. Entonces aquí nos encontramos, por un lado, que estamos viendo cómo las estadísticas nos lo dicen muy claramente, las actividades de culto y también los ritos de paso cada vez están más en detrimento de los confesionales, es decir, cada vez se va menos a misa, cada vez más bodas civiles, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a la vez vemos cómo pues, los que van quedando cada vez son más poderosos de alguna manera, y luego a la vez tenemos un fenómeno también sociológico, y es el fanatismo, digamos, el crecimiento del fanatismo. Tenemos dos situaciones, aquí entro a analizar lo que sería el título que teníamos, ¿no?, de nuevas y viejas religiones, analizando las transformaciones de las viejas religiones. En la Iglesia Católica estamos viendo cómo se dan diferentes fenómenos de desarrollo. Por un lado, una parte más blanda, es decir, vemos todo el crecimiento que a lo mejor aquí a la gente le parece que es una cosa medieval, que es una cosa antiquísima, tal, la Semana Santa, las procesiones, etc. El florecimiento de todo esto es una cuestión del último siglo, ni siquiera, los últimos 50, 60. Mucha gente de los aquí presentes se acuerda de pequeños que no hubiera esta mansalva de procesiones, etc. Eso es una cuestión, todo el mundo cofrade, todo el mundo de las hermandades y tal, que se ha potenciado, por supuesto la existía de antes, pero en la dimensión en la que la tenemos ahora se ha potenciado. Y eso es una cuestión, digamos, de la religión blanda. Ahí te puedes encontrar cofrades que van a sacar al santo a los hombros por diferentes motivos, pero es que te encuentras ateos. Es que no son necesariamente católicos todos los que están ahí. Es que es una cuestión, por eso hablo de
como decía antes Javier, de esa religión en el sentido amplio, en la que entran aquí, pues eso, que no son necesariamente ni siquiera los creyentes de la religión en concreto. Por motivos de prestigio, por motivos de contactos, por capital social, se participa en este tipo de cuestiones. Y eso la Iglesia tiene esa rama, ese ámbito, ¿no?, de tener pues, ese fundamento social, ese apoyo social visibilizado. Y por otro lado, eso no quiere decir que no siga habiendo una cuestión dura, y también reciente, porque aquí parece que lo Opus Dei es una cosa medieval, pero se fundó el siglo pasado. Es que tenemos los heraldos del Evangelio, los legionarios de Cristo, bueno, nos podríamos tirar toda la tarde, a mí no me capta Juvenal, los picos, bueno, una infinidad. Y esto sí que es, digamos, un sentido realmente duro. Esto ya es la religión dura. Estos son los que realmente sí, los vemos como algo medieval, que son de ahora, pero claro, porque están imponiendo unos valores, pues, lo que hablábamos antes, ¿no?, ese retorno del oscurantismo. Pues bien, pese a que podemos ver una cierta secularización, realmente la teoría de la secularización se cae por su propio peso. Hay un cierto debilitamiento en un sentido de las religiones tradicionales, pero no han tenido ningún problema en adaptarse. Y aquí quisiera introducir un análisis macro, más general, una breve pincelada. Ilustración: antiguo, nuevo régimen. Si tomásemos tres dimensiones, política, economía, religión, podemos ver cómo había un cierto maridaje entre política y religión, y un sometimiento por debajo que daba la economía en el antiguo régimen, en la Edad Media. Ilustración, burguesía, llegamos a la época moderna más reciente, se da un cambio, la política sigue arriba, lo de la muerte de los estados y tal, ni qué decir, y donde ha habido el cambio es política-economía. Ahora la religión, religión-economía. Ahora el maridaje es política-economía y la religión queda por debajo. Esta reestructuración del capitalismo, si tomamos la concepción de Manuel Wallerstein, un sociólogo neoyorquino, Wallerstein analiza el capitalismo y plantea que empieza con, básicamente, Colón descubre las Américas. Vale. Tiene 500 años, bueno, de esos 500 años estamos hablando de que hace 200 hay un punto de inflexión muy gordo en el que sucede este cambio que os comento, ¿no? Muy simplificado, ¿no?, este cambio. Pero bueno, eso tiene una serie de consecuencias, es lo que hablamos. Ahí es donde empieza a aparecer, y se nos cae la religión y tal. No, se han reacomodado. Ha habido una serie de adaptaciones, ha habido una serie de transformaciones, ha habido una reestructuración, una reorganización, y hoy toman otra forma. Pero ahí sí. Y de hecho, pues vemos esta situación que os decía, ¿no? En el caso de España se ve claramente la Iglesia pierde fieles por un lado, pero sin embargo sigue totalmente atornillada, por un lado por la financiación pública, pero por otro lado también tiene esos fieles que le quedan, y los nuevos adeptos son más fanáticos que nunca, y por otro lado además tiene también las vías anchas para que entre hasta los ateos. Para cerrar una cuestión de esa, que decía, de ese atornillado, ¿no?, con la financiación pública, creo que es muy gráfico plantear cómo esos 11.000 millones, que no es toda la financiación de la Iglesia, solo la financiación pública, son más de 11.000 millones, luego está todo el tema de las matriculaciones, todo el tema de los negocios privados que tienen. Eso va por otro, eso no entra dentro de las cuentas que hace Europa Laica. Esos son otros negocios que tiene la Iglesia, porque consigue ingentes ingresos. O sea, imaginemos que solo por la mezquita de Córdoba, que se le matriculó por 30 euros, que le pagamos con subvenciones todos los arreglos, pero que luego los donativos los cobran, iban para la saca, y esa saca asciende a más de 10, 11 y creo que vamos por 12, ¿no?, millones de euros al año. La muestra un poquito. Luego todo el resto de negocios, porque las matriculaciones, que no son 1.000, son 100.000, son 100.000, los datos que tenemos en Europa Laica, justamente hemos estado en muchos grupos, como Granada y otros, se ha investigado y se ha constatado que esos listados que se han publicado son totalmente incompletos, son para nada exhaustivos. Ese listado de 35.000 le faltan un montón de inmatriculaciones, que algunas las tenemos identificadas, y con la extrapolación que podemos llegar a hacer es que llegamos a que hay en torno a 100.000 bienes inmatriculados
que pueden ir desde un pequeño solar hasta la mezquita de Córdoba, catedrales, iglesias, de todo. Bueno, pues con eso también hacen negocio. Con eso también hacen negocio, ¿no? O sea que, pues para muestra de las dimensiones que tiene esto, fíjense que el Vaticano tiene un presupuesto de en torno a 800 millones de euros. O sea que la Iglesia Católica Española tiene un poder muy grande y de hecho es una de las grandes financiadoras también del propio Vaticano. Y para muestra un botón, tenemos pocos datos, pero hasta donde sabemos, periódicamente solo la Universidad Católica de Murcia envía periódicamente un cheque de 100.000 euros al Papa. Ellos van a ir mandando. Bueno. Pero hay otro tipo actualmente hay otro tipo de privilegios que se le están controlando el tiempo. Hay otro tipo de privilegios que se les están dando y recientemente tenemos la muestra. En estos momentos están en trámite en el Parlamento Vasco, a punto de salir, en cuanto empiece el curso que viene saldrá una ley de lugares de culto y diversidad religiosa. Este tipo de normativa autonómica, leyes autonómicas y también reglamentos municipales que se están promoviendo, se promueven desde la Fundación Pluralismo y Convivencia. Estas normativas están siendo promovidas por la Fundación Pluralismo y Convivencia y, bueno, pues en esta cuestión en aras de la convivencia de las diferentes religiones, pues promover una serie de buenas prácticas, ¿no? Tienen su manual de buenas prácticas y básicamente al final lo que esto se traduce es en apoyos públicos, es decir, bueno, que de alguna manera sirve de justificación para lo que ya recibe la Iglesia Católica en cantidades ingentes, pero damos una pequeña partecita a las otras y ya te queda también justificado. Y esa pequeña partecita se traduce en, ahora ya lo estamos llegando a ver en letra, en el listadito de privilegios que tiene. Para empezar, un ámbito de participación específica. Consejo interreligioso, el que le han llamado en Euskadi, pues eso, un ámbito de participación exclusivo para las religiones y de participación política, para su interlocución con las autoridades, en este caso autonómicas, y para pues, ahí discutir sobre diferentes políticas autonómicas y que ellos pues, puedan dar su opinión y que sea oficialmente todo recogido, etc. Bueno. Pero también, y aquí ya hay conflictos gordos, entran en apoyo mediante subvenciones y concesión de suelo público. Y además en esta normativa se incluye específicamente la cesión de suelo municipal, lo cual me parece a mí que puede atentar, no soy jurista, pero creo que puede atentar con eso que se llama la autonomía local. Pero bueno, pues se está haciendo una ley autonómica que obliga a los ayuntamientos a hacer reserva de suelo público para esto. Y voy a citar, para que no quepa duda, a una de las portavoces de una de las formaciones de izquierda, planteando en el Parlamento Vasco que si no, ¿cómo van a tener los musulmanes en la mezquita en el centro? Bueno, no me entiendo. Bueno, hay que decir que todo esto pues atenta y vulnera directamente los citados principios de separación de Iglesia y Estado y de neutralidad del Estado frente a los diferentes tipos de convicciones. Cierro con las viejas religiones y sus transformaciones y paso a las nuevas formas de religión. Aquí es donde se entro de lleno a lo que Javier planteaba como religión en sentido amplio. Aquí entran pues todas estas convicciones que no están necesariamente estructuradas de una forma centralizada, que no tienen un corpus dogmático centralizado y que bueno, no hay un papa de Roma que dice esto es los dogmas de la... No, aquí hay pues, multitud de corrientes dentro de las diferentes disciplinas que podamos encontrar y pues cada uno sigue cada maestrillo su librillo y los sectores que pueda tener, ¿no? Me gusta citar a un antropólogo, Peter Berger, que hablaba de otro concepto que puede ser similar a este de la religión en sentido amplio, que es la religión invisible de Berger. Esto lo hemos discutido, que ya lo he planteado, ahora tenemos oportunidad. Y es que lo leo. Berger lo citaba, ¿no? lo definía, mejor dicho, este concepto para referirse a la religión en general y difusa, presente, según él, en las sociedades modernas, supuestamente secularizadas, como decía antes, y no siempre fácilmente perceptible por los observadores, acostumbrados a identificar religión con cultos institucionalizados
y los grupos que lo practican. Bueno, punto de vista laicista, ¿no? Apostilla. Desde el punto de vista laicista, el abordaje de todas estas pseudociencias, pseudoterapias, ahora entraremos en detalle, son como cualquier otra convicción particular. Son convicciones particulares y por tanto como tales deben ser tratadas. Igual que las creencias religiosas pues, tienen que pertenecer al foro interno, al ámbito privado, pues esto igual. Tú te pagas tu reiki, todo lo que vamos a entrar ahora, ¿no? Pero, ojo, también desde el punto de vista laicista, eres muy libre de expresarlo y los demás muy libres de criticarlo. No se nos olvide. Bien. Bueno, libre de expresarlo y vuelvo a botillar. Y nada libre de imponerlo. Bien. Pues si os parece, y aquí ya me cortas tú, cuando no haya tiempo, voy a describir algunas de las principales, que luego pues, veremos qué tanta presencia tienen en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, etc. Una lista de pseudociencia. La astrología, la más conocida, ¿no? Por antonomasia, esto es la primera de la pseudociencia y antecedente de la astronomía, de la auténtica ciencia que estudia el movimiento de los astros, ¿no? De los cuerpos celestes. Bueno, la astrología lo que hace es, en lugar de hacer un estudio científico de los cuerpos celestes, le atribuye a esos eventos, pues le atribuye diferentes significados, construye significados en torno a los eventos celestes. Pues eso son puras creencias, no tiene mayor, no se puede ir más allá, ¿no? La astrología tiene diferentes corrientes, ¿no? Está por un lado la europea, la china y la hindú-védica, fundamentalmente, y todas, pues es un tanto que pseudociencia. O sea, lo que sucede es que se han demostrado incapaces de dar una explicación mínimamente ajustada de la realidad. Por eso y no por otra cosa son pseudociencias. Porque, y a lo mejor ahí eso no lo ha terminado quizá de explicar María José, el tema de cuándo algo se dice que esto es científico, y esto quizá después en la intervención lo podemos acotar, pero bueno, yo entiendo que algo es científico cuando hay consenso científico, cuando los especialistas en una determinada disciplina pues llegan a acuerdos, cuando no hay duda razonable en torno a ello, lo cual quiere decir que van a aparecer. Pero cuando no lo hay, pues eso hay un consenso científico y por tanto no está en el tejado de laicistas, no está en el tejado de escépticos plantear si algo es ciencia o no es ciencia. Eso le compete a las y los científicos que trabajen en los temas en cuestión, ¿no? Entonces, en este caso, aquí tenemos a las y los astrólogos que nos dirán pues, en qué consiste, cómo funciona el movimiento de los cuerpos celestes y qué consecuencias tiene eso, que ya os adelanto que no vamos a de las gravitacionales. Bueno, entonces siguiendo con más, la alquimia, otro que tiene similitudes con la astrología, en tanto que había ciertas pretensiones, al menos al principio, había ciertas pretensiones de ciencia. Y en tanto que tales, de hecho, dio lugar a determinadas ciencias después. O sea, alquimistas son, digamos, precientíficos, pero no necesariamente anticientíficos. Si hoy quiera alguien llamado ser alquimista, y si no tendréis la más mínima duda. Ya se lo presento hoy en día como alquimista que ya está ignorando todos los avances, toda la construcción, toda la acumulación de conocimiento que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, ¿qué pretendía la alquimia? Pues básicamente de lo que hablamos cuando hablamos de alquimia es hablan de cuatro elementos, ¿no? A ver si lo tengo aquí. Sí, hablan de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Entonces lo que buscaban era la combinación de estos elementos para encontrar para dar lugar a un quinto elemento que tuviera pues, todas las propiedades de ellos en un perfecto equilibrio y pues, tal. Evidentemente, en el proceso de eso, pues, como decía, ¿no? Se dio lugar a muchas cuestiones interesantes, pero ya se ha abandonado cualquier pretensión de ese principio, ¿no? Otra, y ya que entramos en las más actuales, el clásico del movimiento escéptico que le encanta a mucha gente, porque muchos de hecho empezaron así, creyendo en la ufología.
Para quien no esté familiarizado con el término, la ufología pues básicamente es el tema del fenómeno ovni. Pues nada, ¿qué decir, no? Pues ovni, la sigla ya sabéis que significa objeto volador no identificado, y solo significa eso, que algo no sabemos en un determinado momento lo que es. Y muchas veces normalmente se ha averiguado después lo que era, desde cuestiones de luces hasta cuestiones de pues, aviones, de cualquier tipo de satélite, etcétera, que siempre lo hay. Otra cuestión que ya mencionaba María José, y aquí voy a explicarlo un poquito más porque además tiene diferentes nombres. El creacionismo, también lo iré a llamar como diseño inteligente. Esta es una pseudociencia cristiana que, como decía, se hace llamar teoría del diseño inteligente y se presenta como alternativa de la evolución, confronta con ella. ¿En qué consiste? Pues toma las afirmaciones de la Biblia a rajatabla, al pie de la letra, o ciertas afirmaciones, ¿no? Entonces hacen sus cálculos y en base a las afirmaciones de la Biblia, pues si eso fuese pues, es un principio innegable, y entonces calculan que la Tierra tiene unos 6.000 años o sea, la vida hace 6.000 años que se creó en la Tierra. A partir de ahí quieren explicar todo lo demás y cualquier cosa que esté en contradicción pues la niegan, ¿no? Pero se entretienen en criticar la teoría de la evolución, porque claro, les monta su teoría, y lo que vienen a plantear es que pues cosas como por ejemplo la supuesta imposibilidad del desarrollo espontáneo por evolución de cosas complejas, como por ejemplo los ojos. No puede ser una cosa paulatina, porque si no, un ojo a medias no funciona, medio ojo no funciona. Y usted, pues sí, podemos poner la retaíla desde las primeras células que ojalá esto me podrá explicar todas las cosas mucho mejor. Hay efectivamente diferentes tipos de ojos en la naturaleza. Hoy en día podemos ver ejemplos de cómo funciona la evolución del ojo. Eso está perfectamente estudiado y está desmontado, ¿no? Aquí hay una fábula que utilizan que es muy curiosa, que es la fábula del relojero. La fábula del relojero, ¿no? Que plantea pues eso, que es necesario para la creación de un reloj que exista un relojero. Entonces, por eso lo de diseño después de todo el mismo. Es necesario un relojero. Porque, pues eso, entonces ahí es donde está Dios, ¿no? Es necesario ese Dios que cree las cosas porque se crean así, porque hizo chas y se crean, ¿no? Entonces es necesario la existencia del relojero para que se cree el reloj, y el reloj no funciona si cualquiera de sus partes pues, no está presente, ¿no? Porque el engranaje no está completo, ¿no? Pues bueno, como decía, todo esto está totalmente desmontado y podemos ver cómo pues, como cualquier otra cuestión pues, ha sido perfectamente explicado, y que algo no sepamos cómo ha sucedido en la evolución, pues simplemente quiere decir que todo es normal. Habrá que ser estudiante, ya está. ¿Y qué pasa? Nada. Feng Shui, grafología, parapsicología, polígrafo, el detector de mentiras, infinidad de pseudociencias. La perspectiva laicista es la que decía. Defendemos que todo el mundo tiene derecho a creer en la astrología, el diseño inteligente, lo que le dé la gana, pero no a imponerlo, no a pretender que se financie con dinero público, no a que se meta en la educación pública, en el ámbito de lo público. Todo el mundo tiene derecho a criticar todas estas tonterías, y por tanto debe haber esta separación entre el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Mañana tendré una sesión sobre el ámbito, si me permite hacerlo con esto, que sí quiero mencionar algunas. Tendré una sesión sobre el ámbito sanitario, y ahí merecen una mención aparte respecto a la pseudociencia, la pseudoterapia. Y es que aquí ya entramos en una cuestión pues, mucho más peleadora, porque esto ya además tiene consecuencias para la salud de la gente, o sea que esto ya es otra cosa, ¿no? Y mencionaré el listadito, acupuntura, después podemos entrar en todo lo que diga, esto podemos decir que tal, entramos en que si a uno le gusta más o le gusta menos, y lo que es, pero acupuntura, reflexología podal, reiki, quiropráctica, osteopatía, bueno, un montón de... y
bueno, si entramos en el ámbito específicamente de la psicología, tenemos pseudopsicoterapia, constelaciones familiares, biodecodificación, el psicoanálisis, bueno, sin más. Pero mención especial, la palma se la lleva la homeopatía. Esta es una que requiere, si me dejas, si no lo dejamos para después, esta requiere una pequeña explicación muy completa. La homeopatía, y esta requiere la explicación porque es que mucha gente dice, me sorprende, pero esto es mentira, esto no funciona, esto no es verdad, esto no es ciencia. No lo es. Aunque haya médicos que luego te entren en esto, me remito a las palabras ya dichas. Hay sinvergüenza en muchos sitios. Habrá tontos, pero también hay sinvergüenza. Hay gente que sabe que lo que está diciendo simplemente es pues, que vende mucho. Hay negocio que le interesa, porque le interesa que engañamos. ¿En qué consiste la homeopatía? Tiene básicamente dos principios. Dice que lo similar cura lo similar y que la dilución incrementa la potencia. ¿Esto en qué se traduce? Pues básicamente lo que consiste la homeopatía, lo que plantean es que lo similar cura lo similar, es decir, pues si tú tienes un problema, el principio por el que te afecta eso es lo que te va a curar, pero en pequeñas cosas. Por eso la dilución básicamente quiere decir pues, diluir el principio activo, es lo que se hace. Cuando hablamos de la dilución se llega a unos extremos en los que se utilizan diluciones que, en términos químicos, esto es una pseudociencia, se pretende ciencia, utiliza determinados procedimientos que se utilizan para otras cosas en ciencia, pero aquí, bueno, una C, ¿no? Llegan a 23 C. Una C significa una parte por cada 100, ¿no? Bueno, pues estos llegan a 23, 30, a todas las que haga falta. Para que nos hagamos una idea, un pseudomedicamento homeopático es como coger y tirar el principio activo, una molécula, en una esfera de agua, agitarla muy bien, pero esa esfera de agua tendría el diámetro como de aquí, como de la Tierra al Sol. Tú coges una esfera de agua así, que no tenemos tanta agua, ahí tiras una molécula, la agitas muy bien y aquí entra otro principio que tiene, como el agua tiene memoria, no sabemos de dónde ha salido, pero resulta que el agua se sabe, ¿no? Aquí alguien empezó a decir en un determinado momento, pero resulta que el agua tiene memoria y entonces, pues nada, lo igual, lo similar con lo similar, tiráis una gota del principio activo, lo agitas muy bien y de esa tomas un chupito de eso y ese es el medicamento homeopático. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Ya está, no vamos a entrar en más detalle. El movimiento escéptico, y aquí quiero cerrar con una cita, nos advierte del peligro de creer. En estos casos, realmente, pues tenemos por desgracia infinidad de ejemplos, hay algunos muy destacados, Steve Jobs y otros que por pseudoterapias han abandonado los desarrollos de la ciencia y eso ha tenido consecuencias fatales. Y eso a día de hoy sucede en cada día. Por tanto, aquí es muy importante que remarquemos la perspectiva laicista que asume también el movimiento escéptico, separación de lo público y lo privado, la sanidad pública, ciencia y nada más. Muchas gracias.